La esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Una oportunidad que nos da el Señor de encontrarnos, pues a través de estos métodos virtuales, estos medios virtuales, y dándole gracias a Dios porque bueno, se acerca esta primera etapa, el inicio de esta primera etapa donde iremos poquito a poco y esperemos que con mucho cuidado a encontrarnos nuevamente dentro de la asamblea celebrativa, pidiéndole al Señor que nos proteja a todos, que podamos acoger las indicaciones que se nos dan, los adultos mayores, los niños, ¿verdad? Que las personas con riesgo, vayámonos cuidándonos poco a poco para poder celebrar con tranquilidad también, no solamente quien preside, sino todos con mucha tranquilidad nuestro culto, nuestra oración al Señor. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Les invito a que en un momento de silencio reconozcamos nuestro pecado. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fortaleza a los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede, nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a acoger la palabra de Dios. Seguimos con el libro de los Reyes, que nos va contando sobre este reinado de Ahab y Elías. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que, además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso, dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres.
También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Vamos a ponernos en pie para escuchar la proclamación del Evangelio. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que persiguen y calumnian, para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Quisiera hoy, muy sencillamente, muy rápidamente, referirme a dos palabras, quizá una más que la otra la utilizamos, de dos realidades presentes en las lecturas que hemos escuchado. Hemos escuchado un texto continuo de los episodios que venimos leyendo estos días. Y hemos escuchado cómo Ahab, el rey Ahab, es una persona, y esta es la palabra que quiero que comentemos rápidamente, pusilánime. Pusilanimidad. De pronto no es una palabra que está muy dentro de nuestro vocabulario, bueno, por lo menos del mío no. La persona pusilánime es la persona que no tiene fuerza interior, que no es capaz de emprender cosas. Sí, casi mente que
que no tiene ánimo, ¿verdad? Y creo que el rey Ahab es una persona que ejempliza la pusilanimidad de manera perfecta. Ayer veíamos cómo cuando fue a comprar la viña que Nabot no le vendió, regresa triste y dice que no comió y se puso contra la pared, de espalda un no, derrumba al rey, al que es todopoderoso, digamos en términos de la tierra, lo derrumba. Ahora vemos a Elías que viene con una fuerza y le ha echado en cara, ¿verdad?, que además de ladrón ha sido asesino, haciendo referencia a que mató a Nabot. Y dice, el texto nos cuenta, ¿verdad?, cómo se pone triste, cómo... Bueno, hay una segunda parte donde eso le ayuda a hacer penitencia, pero lo que quiero resaltar yo es el ser pusilánime, la pusilanimidad, pusilánime, eso, ¿ve? Le voy a poner de penitencia que lo escriba. Creo que es una de las características que tiene la generación actual, y no digo de los jóvenes, digo la generación que estamos enfrentando, gente que con mucha fragilidad y facilidad no enfrenta las cosas, ¿verdad? Se derrumba. Esta es la época de la depresión, no quiero juzgar, sé que es una enfermedad, pero es la época de la depresión, con mucha facilidad entramos en depresión, con mucha facilidad nos frustramos, porque la facilidad del mundo ha hecho que perdamos coraje, ¿verdad? Claro, yo agradezco a Dios la modernidad. La modernidad nos ha facilitado un montón de cosas, pero también ha afectado en que con mayor constancia renunciemos a cosas. Pienso yo que antes había que traer agua, hoy se abre el tubo y hasta hacemos huelga cuando el agua no llega al tubo. Antes que necesitábamos agua había que ir al río y traer, y eso daba carácter, ¿verdad? Había que cocinar, qué rico cocinar. Hoy tenemos, si encendemos, si hay electricidad, o encendemos si está el gas. Antes había que ir, picar el árbol, picar la leña, traer la leña, encender el fuego. Y este tipo de cosas, esta facilidad, no estoy en contra de la modernidad, yo no me imagino en un mundo distinto al que estamos viviendo, en cuanto a lo moderno, pero sí nos ha vuelto así, pusilánimes, no tenemos ánimo, una cosita, un disgusto, ya nos tira el piso. Nos falta ese coraje que es fuerza del Espíritu Santo, y lo vemos reflejado en Ahab. ¿Y cuál es el asunto con esto? Lo voy a decir sencillo, y es que si no hay fuerza interior, las fuerzas exteriores nos manejan. Si no hay fuerza interior, las fuerzas exteriores nos manejan. Y eso es lo que le pasa a Ahab. Lo maneja su esposo, lo maneja lo maneja todo el mundo, porque no tiene fuerza interior, pusilánime, que lo tira al piso, que lo manipulan. ¿Y tú cómo eres? ¿Verdad? Hay que pedirle al Espíritu Santo que se derrame en forma de fuerza de voluntad, en forma de fortaleza, pero que tengamos cuidado de no criar hijos así, pusilánimes, de no ser nosotros en esa misma línea. Pues la vida implica sí es y no es. La vida implica éxitos y fracasos. La vida implica facilidades y complicaciones. Y cuando vienen unas y las otras, bueno, hay que enfrentar, y eso con la acción y con la gracia del Espíritu Santo. La segunda palabra que yo quisiera utilizar, espero no pegarme, ¿verdad? Es más sencilla y la utilizamos con mayor facilidad, con mayor frecuencia, y es el resentimiento. Cuando uno no logra perdonar, vive resentido. El Señor hoy no nos está pidiendo que perdonemos, está pidiéndonos algo más grande, está pidiéndonos que amemos a los enemigos. No está diciéndole sonríe a los enemigos, abrace a los enemigos, está mandando algo que va en contra del estilo de amor que conocemos nosotros,
El estilo de amor que nosotros conocemos son sentimientos afables, sentimientos que nos tocan las fibras de las emociones y sentimos lindísimo, corazoncitos, etcétera. Ese es el estilo de amor que estamos acostumbrados. Cristo nos está metiendo en un estilo de amor diferente que está por encima de los sentimientos a la hora de pedir que amemos a nuestros enemigos. Pero sin embargo, me quiero quedar en la palabra resentimiento. Hay una fábula griega, ahorita no me recuerdo yo, de este atleta que siempre ganaba y en esta ocasión no ganó. No ganó. Y la gente empezó a hacerle vítores y vivas y hurra al que había ganado. Incluso en la plaza del pueblo hicieron una estatua de mármol del que había ganado. Él había quedado de segundo y no podía. Y cuenta la fábula esta, que todas las noches cuando la gente dormía, él se levantaba e iba a donde estaba la estatua y con un cincel picaba un poquito. Pero era tan poquito que no se veía. Y así la noche otra vez, ¿verdad? Que no podía, que cómo me fue a ganar no sé cuánto, no sé qué, yo siempre ganaba. Y entonces iba, se levantaba y con un cincel le quitaba un pedacito. Y en la noche siguiente otra vez, qué barbaridad, no se lo merece, yo me esforcé más y me trató así, tal cosa, esto. Y otro pedacito. Y para no alargar la historia, un día, en una de las noches que se levantó, le dio con la mala suerte de que la estatua de mármol le cayó encima y lo mató. Dice la fábula griega. Y el escritor griego dice, la verdad es que ese día solo le cayó encima la estatua. Desde hace muchas noches lo venía matando. ¿Sí se entiende? Ese día la estatua lo aplastó, pero lo que venía sucediendo en su corazón, eso es lo que lo hacía levantarse en la noche, ir y con un cincel, es eso, porque cuando uno no perdona, lo que hay es un dolor que se prolonga, y entonces la persona vive resentida, ¿verdad? Y se unen muchas cosas, se unen los pensamientos, los recuerdos, y entonces no llega el perdón, sino el resentimiento, ¿verdad? Llega el resentimiento y la persona vive resentida. Me acuerdo de otra fábula que el otro día escuché, de un hombre que, ¿recuerdan cuando había perros que tenían rabia? Yo no sé si todavía existe la rabia, ¿verdad? La enfermedad rabia, no la emoción de rabia. Yo recuerdo que eso sí era letal. Bueno, la historia dice de que a este hombre le mordió un perro y la persona que le mordía se volvía rabiosa también. Entonces el doctor lo llamó, y no es de esta época moderna, y le dijo, mire, usted tiene rabia, altos grados de concentración de rabia, incluso su saliva puede tener rabia, así que no hay cómo curarlo. Lo que quiero decirles con toda la claridad es que usted va a morir. Usted va a morir. Y no sé cómo decírselo, pero usted va a morir de rabia. Voy a morir, doctor, dice sí. Entonces yo le aconsejo, dice que usted disponga todo para morir, empezando por sus cosas materiales, su testamento, por ejemplo. Entonces dijo testamento y agarró una hoja y dice, ¿me presta una hoja? Así, y empezó a apuntar nombres. Todo el doctor, pues, un poco vino, se asomó y dice, disculpe, supongo que todos estos nombres que están aquí es gente que usted quiere heredar. Dice, no, eso veré cómo hago. Esta es la gente que quiero morder antes de morirme, ¿verdad? Fíjense que interesante, porque la persona resentida busca ir. Y es muy curioso porque en las dos vías, no solo busca ir a la persona que le hirió, sino que termina hiriendo a las personas que ama. Porque el resentimiento va creciendo como una enfermedad, es como una metástasis ahí en el corazón. Es una película que se repite en la cabeza, ¿verdad? Y yo sé que es difícil. Ustedes han visto las sanguijuelas, ¿verdad? Eso que se le pega a uno ahí, se le mete y le empieza a succionar la sangre. Así también es el resentimiento. Y es muy curioso porque en algún momento cuando había muchas sanguijuelas, sobre todo en la guerra, que se metían en los riachuelos y se pegaban sanguijuelas, dicen que los soldados, para quitárselas, porque para la hora de arrancárselas
se maltrataban, lo que hacían era que los metían en estañones de aceite. Porque a la hora de tener el cuerpo lleno de aceite, las sanguijuelas no podían pegarse. Y es muy bonito, que parece muy romántica la comparación, pero es muy bonita porque el Espíritu Santo se ejemplifica con el aceite. Yo pienso que una cosa que nos hicieron muy dolorosa, o alguien que amamos muy dolorosa, la única forma de cortar con el resentimiento es con el perdón. Y la única forma, pienso yo, de perdonar, porque no es una cosa psicológica de que me voy a concentrar y la próxima vez que lo vea o que la vea voy a sentir diferente. No, muchas veces seguro el sentimiento se va a repetir mucho, ¿verdad? Porque perdonar no es olvidar. Yo pienso que es muy, muy difícil que a uno se le olvide el daño que uno hizo, que a uno le hicieron o que uno hizo. Perdonar es soltar eso, es ya recordarlo sin dolor, es dejarse sumergirse en el óleo del Espíritu Santo que es Cristo. Y yo siempre aconsejo cuando a mí me hablan de enemigos, hoy es muy interesante porque Cristo hoy menciona dos cosas que hay que hacer, dice, ¿verdad? Hagan el bien a los que le persiguen, dice, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que les persiguen. Hagan el bien es algo visible y rueguen es algo invisible. Lo que está diciendo es que en el tratamiento del perdón tiene que haber esas dos cosas, lo visible y lo invisible. Y a veces lo visible cuesta mucho iniciar, por eso tal vez hay que empezar con lo invisible. Ahora sí digo, yo siempre me digo a mí mismo y le sugiero a las personas que cuando tienen que meterse en un proceso de perdón, lo primero que tienen que hacer es orar pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla en esa persona, siempre. ¿Verdad? Porque hay una tentación, les decía el otro día, de que uno rece por el enemigo diciendo, Señor, te pido que lo cambies, te pido que no sé cuánto. Ahora oye una intención, no voy a decir el nombre, pero una intención, por fulano de tal para que el Señor lo cambie. No, mejor es decir, por fulano de tal para que la voluntad de Dios se cumpla en esa persona. Porque cuando decimos para que el Señor lo cambie, quizá lo que estamos deseando es que cambie de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaría que sucediera en esa persona. Y Señor, te pido por fulana, digo, no es el caso directo porque me parece que no era de un enemigo, pero te pido por fulano, por fulana, para que la cambies, para que le cambies ese corazón tan duro que tiene, que no sé. Un momento, te estás volviendo juez de la persona. Señor, te pido por fulana para que la voluntad tuya se cumpla en ella. Te pido por fulano para que la voluntad tuya se cumpla en él. No es sencillo, no. Si es lo más cristiano, el perdón es lo más cristiano. Bueno, no dejes que el resentimiento te mate. No dejes que te haga levantarte en la noche e ir con el cincel y entonces yo repaso lo que hice, lo que me hicieron y lo repaso. ¿Recuerdas? Le cayó la estatua encima y la enseñanza dice, ese día la estatua lo aplastó, pero ya lo venía matando. Entonces, para ser libres, el perdón. Y para ser más libres aún, el amor a los enemigos. Fuera el resentimiento, fuera la pusilanimidad. ¿Ve? Sí lo puedo decir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.